Bueno, es un placer de veros esta mañana. Me gustaría comenzar esta mañana con una pregunta. A ver cuántos jóvenes tenemos por aquí, unos cuantos. Jóvenes, por ahí, creo que es... ¿Qué os parece? ¿Os puedo preguntar? Javi, Avi y detrás, no recuerdo el nombre. ¿Qué importancia, hasta qué punto diríais, jóvenes, que comer verdura es necesario? Bueno, pero vamos a hacerlo de otra manera. Si no me digáis nada, si los tres jóvenes, y hay otros por ahí, jóvenes, ¿cuántos piensan jóvenes, de menores de, vamos a decir, 18? Menos de 18. ¿Cuántos pensáis que las verduras y las frutas son necesarias? Levantar la mano, por favor. Muy bien, muy bien. Ahora os preguntaría otra vez, ¿cuántos de los que habéis levantado la mano coméis verdura regularmente o fruta? Recuerdo un joven, muy bien, genial. Recuerdo un joven que fue a campamento y en campamento pues comían lentejas, y volvió a casa y le dijo a su madre, dice, mamá, dice, esto de los campamentos, las lentejas, judías verdes. Y su madre le hizo una pizza congelada que había comprado precocinada y dice, comida buena. Y eso se convirtió en nuestra casa en un chiste habitual. Aunque no comíamos mucha pizza, pero siempre que había una pizza, comida buena, comida buena. Bueno, tengo un amigo que cuando era joven, me dijo una vez que cuando era joven no comió nada de verduras y nada de fruta. Patatas fritas, pollo frito. A los 40 tuvo un problema, no se encontraba bien y empezó a ser diabético. Y entonces él me decía, dice, hay que decir a los jóvenes que es necesario comer fruta y verdura. Porque la visión que tiene de necesidad este amigo mío no tiene nada que ver con comida buena, con una pizza prefabricada que cualquiera sabe lo que tiene. ¿Hasta qué punto es necesario? ¿Hasta qué punto es necesaria la justicia? ¿Hasta qué punto, por ejemplo, debemos preocuparnos de no mirar lo que debemos? Dice el Señor, si miramos a las palabras del Señor, que nos sería mejor quitarnos los ojos o quitarnos el ojo derecho, porque es mejor entrar en los cielos solo con un ojo que no con los dos, ir al infierno. Me parece que eso es importante y necesario. ¿Qué visión más diferente de la necesidad? No hace demasiado, igualmente, unos amigos estábamos sentados a la mesa, que ya todos pasábamos de los 50, y decían, bueno, a partir de ahora ya hacer deporte es una necesidad. No es aquello de que si te apetece, es que tienes que hacerlo si quieres mantenerte mínimamente sano, activo, saludable y aún con buen humor y buena actitud ante la vida. Y qué cierto es. A veces no nos cuidamos y nos da un, ¿cómo se dice?, un chungazo. Y dices, uy, ahora hay que cuidar la dieta. ¿Por qué? ¿Qué es realmente necesario? Si habláramos de la pirámide de Maslow, nos habla desde el punto de vista psicológico acerca de las necesidades básicas o primarias, como respirar, como comer, que no nos lo planteamos, es que lo necesitamos. Pero aparte de eso hay otras necesidades, como familia, como trabajo, como una vocación. Pero además de eso, hoy en día tenemos otras necesidades que nos ponemos a nosotros mismos y nuestra cultura nos la impone. Si habláramos, como estamos meditando los primeros domingos de cada mes, acerca de una vida equilibrada como humanos,
Hablaríamos del trabajo de Dios, cómo son elementos esenciales, cómo familia, finanzas son cuestiones cardinales también en nuestro equilibrio. Pero, sin embargo, nuevamente, las relaciones sociales, un desarrollo personal, un bienestar físico también son importantes. Vuelvo a la pregunta, ¿qué es necesario? Y no solamente digo, no, sí, es necesario, no, ya lo sé, como mantener el límite de la velocidad, ¿no?, del coche cuando te subes y vas en la autopista y dices, pero si tengo un coche que a 120 empieza a la sexta, ¿hasta qué punto es necesario hacer lo que hacemos? Leemos Lucas capítulo 2, leemos acerca de Jesús creciendo y una frase que me ha cautivado y me gustaría meditar en ella. En un principio íbamos a dedicar esta mañana a lo que es la humanidad de Cristo, pero lo hemos hecho en la escuela dominical. Aquellos que queráis mirarlo, pues cuando Armando amablemente suba el vídeo lo podéis mirar. Leemos Lucas capítulo 2, versículos 41 al 52, y leemos ese periodo de la vida del Señor Jesús cuando Él era un joven, algo que nos dicen poco los evangelios. Dice así: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabados la fiesta, o sea, cuando acabó la fiesta, regresaron y el niño se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Pensando que estaba Jesús entre la compañía, anduvieron durante un día y lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que lo oían, se maravillaban de su inteligencia, o sea, de su discernimiento, de las cosas que él consideraba importantes y el enfoque que tenía de las Escrituras al responder o preguntar con los maestros. Cuando lo vieron, José y María, se sorprendieron y su madre le dijo: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y creo que todos los que somos padres nos podemos solidarizar con esa angustia de no encontrar a un hijo, como mínimo por 3 días, en un camino que, como leemos en la parábola del buen samaritano, habían ladrones que asaltaban a la gente que bajaba de Jerusalén de las fiestas. Entonces Jesús les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Esto es lo que era necesario para el Señor. Pero ellos no entendieron lo que les dijo. Descendió con ellos y volvió a Nazaret y les estaba sujeto, o sea, estaba sujeto a sus padres. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lo que vemos aquí es un relato de Jesús cuando era joven. En primer lugar, lo que se nos muestra es la fidelidad de los padres. Unos padres fieles que nos asegura la Escritura que iban todos los años a Jerusalén. Subieron los dos. Nuevamente, las mujeres no eran requeridas. Era todo varón, debía ir a Jerusalén 3 veces al año. Pero aquí vemos a toda la familia. Hablamos, como dijimos el domingo pasado, de unos 150 kilómetros. Un viaje considerable.
Viajes que la misma Escritura nos habla de peligros de ladrones, por lo que a menudo, como aquí dice, que lo buscaban entre los parientes y los conocidos. ¿Por qué? Porque solían viajar en caravana, en grupos, para evitar que los ladrones pudieran atacarles. En las historias que se nos relata tenemos que tener en mente que algunos judíos que vivían lejos, la ley les permitía estar 2 días solamente en la Pascua, pero aquí los padres de José y María, perdón, los padres de Jesús, José y María, dice que al acabada la fiesta, versículo 43, ellos regresaron. O sea, ni María tenía que estar, pero fue. Ni tenían que estar durante una semana porque era la Pascua, y luego 7 días celebrando los panes sin levadura. Entonces, cuando se acabó toda la fiesta, entonces ellos es cuando se pusieron en marcha. Y dice que caminaron de un día, de esos 150 kilómetros, recorrerían unos 25, y entonces notaron que Jesús no estaba, que un niño de 12 años... Cuando empiezan a tener 12 años, empiezan otra perspectiva. Y luego lo buscan por 3. A los 13 años, el niño era responsable ante Dios. Había una ceremonia en la cultura judía, en la fe judía, el judaísmo. Había una ceremonia por la cual, a partir de los 13 años, el niño era plenamente consciente delante de Dios y responsable, y no, digamos, delegado a los padres su responsabilidad. Por lo que ese año 12avo, era un año importante donde los jovencitos eran enseñados de la ley. Y ahí tenemos a los padres, a José y María, que van conforme a la costumbre y llevan a su hijo para que escuche lo que tienen que enseñarle. Aquí ya empezamos a aprender una enseñanza importante y que quiero señalar en esta mañana. El que los padres traigamos a los hijos para que escuchen la palabra. Probablemente a quien deberíamos decir esto no está hoy entre nosotros. Vosotros que habéis venido habéis traído a vuestros hijos. Pero qué importante traer a nuestros hijos al templo o a la casa del Padre donde son enseñados del Señor. Quizás me olvido, así que no voy a dejarlo para después. Un pajarito me ha dicho que unas de las dificultades que tiene la escuela dominical es que los niños que asisten son demasiado irregulares para mantener un currículum estable. Y los niños que vienen un domingo, a lo mejor al domingo siguiente no vienen. Y lo que la maestra ha enseñado o la tarea que les ha dado no se puede terminar porque los niños vienen después. Padres, es necesario que traigamos a nuestros hijos a la escuela dominical. Por 3 días no lo encuentran y encuentran al niño sentado a los pies de maestros en el templo. Los maestros normalmente es lo que hacían, se sentaban con estos estudiantes y la costumbre es que entablaban un diálogo entre maestro y estudiante a base de preguntas y respuestas. En este caso, Jesús se presenta aquí como oyente y respondiendo a preguntas. Luego también nos dice, probablemente él también entró en estas preguntas, pero no nos dejemos llevar por visiones demasiado divinizadas de Jesús. Tristemente, por ejemplo, el Evangelio de Tomás o un Evangelio arábigo, evangelios que fueron escritos 2-3 siglos después de la vida de Jesús, presentan a Jesús como que Jesús les estaba recriminando a los doctores de la ley, y no es así. ¿Me traéis? Muy bien, gracias. No, sin problema, sin problema. Entonces, si luego a lo mejor me olvido y todo, pero
Jesús aquí aparece en un aspecto muy humano, simplemente escuchando, dice la Escritura, primero oyéndoles y respondiendo, o también luego preguntándoles. Jesús es de asombro, la multitud, la gente se asombra. Y otra vez, esto no significa que Jesús, claro, como era Dios, pues sabía todas las cosas y los dejaba a todos pasmaos. No. Estamos hablando de que Jesús tomó forma de hombre. Eso es lo que hemos estado meditando esta mañana en la escuela dominical. Y significa que Jesús nunca utilizó su capacidad como Dios para satisfacer su humanidad. Si Jesús entabló una conversación interesante, si respondió con un discernimiento o con una perspectiva que sorprendía a la gente que estaba alrededor, era porque el corazón de Jesús era limpio, puro, y el interés que tenía Jesús por las cosas de Dios era profundo y genuino como hombre. Era lo necesario para Jesús. Estar allí ocupado en la casa de su Padre, en los negocios de su Padre. Pero es como ser humano, como ser humano. Dijo Louis Perry Chafer que no hay, o hay otros teólogos que lo han dicho también, no hay ejercicio más sano, más profundo y más gratificante que la teología o la palabra del Señor. Esa sabiduría o discernimiento es una muestra de cómo Jesús crecía en sabiduría, y eso es lo que Lucas nos lo expresa. Jesús habla con los maestros y entonces vemos a los padres que sienten eminentemente un desasosiego y surge la madre, que no será la primera vez que Jesús le responde con cierta claridad, ¿no? En las bodas de Caná, María le dice, ¿no tienen vino? Y Jesús le dijo, ¿qué tengo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. No entres en sitios donde no te pertenece. Cuando llegaba a la labor que Cristo tenía que realizar como Mesías, como Cristo, como sustituto del hombre para su salvación, ahí no habían madres ni padres, había otra dimensión. Pero la angustia y el que Jesús habla de su Padre, lo que nos habla es esa anticipación a la respuesta de Jesús, que Lucas construye. Dice, cuando lo vieron se sorprendieron. Su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Nos has hecho un agravio. O sea, nos has provocado una preocupación muy fuerte. ¿Eres consciente de eso? Te hemos buscado con angustia. Pero él les dijo, ¿por qué me buscabais? Parece que el Señor se desplaza a esa dimensión que él tenía una misión, él tenía un Padre. Esa trascendencia, cuando hablamos de Dios, hablamos de cosas importantes. Y dice, ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Es necesario. Ahora, la pregunta surge, ¿hasta qué punto era necesario estar en la casa del Padre, o sea, estar ocupado en esas cosas? La expresión griega podría traducirse, algunos lo han hecho también, no como estar en los asuntos o negocios de mi Padre, sino en la casa de mi Padre. Pero en sí no era una necesidad objetiva, o sea, no era como comer, ¿no? ¿Necesitaba Jesús estar en el templo?
¿Es suficiente justificación para ausentarse de sus padres? Cuando nuestros hijos se quedan jugando con sus amigos y llegan tarde a casa, no es justificación de que es que estaba disfrutando. Hijo, si hemos quedado que tenías que volver a cierta hora, tienes que volver, si no me angustio. Pero en esta situación, ¿hasta qué punto era necesario? Y lo que entendemos es que era una necesidad que el Señor se había impuesto sobre sí. Había asumido el desear enfocarse en los temas de su Padre. Era una cuestión de prioridad, porque claro que era importante y necesario sujetarse a sus padres, es parte de cumplir su justicia. Pero había otra necesidad que era prioritaria, y era ocuparse de las cosas de su Padre. Y en este caso, si a los 13 años iba a ser responsable delante de Dios, era muy importante y necesario esa enseñanza para él. De ahí que aprovecho ese momento para decir, hermanos, gracias por haber venido y haber traído a vuestros hijos, pero asegurémonos que nuestros hijos son fieles en la escuela dominical, de que las maestras no tienen que estar pensando o adivinando quién vendrá hoy, porque eso no nos ayuda. Incluso cuando hemos preparado obras de teatro, que los niños, luego, ¿quién no disfruta de ver a los niños haciendo la obra de Navidad o haciendo lo otro? Y dice, no, es que tenía fútbol. Dices, ¿perdona? ¿Es necesario estar en las cosas del fútbol? ¿Es esto como comer verdura? Que sí, esto es muy necesario. Como una vez alguien me dijo, que creía en Dios, pero sí, como la mayoría en la Iglesia Católica, que la soberanía de Dios, Dios es todopoderoso, Dios es muy grande, es lo principal en la vida, pero luego a la hora de la realidad, ¿qué? Qué importante. En el caso de Jesús, era una necesidad que Él había asumido. Hay un anuncio que dice, se ve a un jovencito con un móvil y le queda solo 10% de batería y sale ¡no! Para él es necesario, pero ¿es realmente necesario? Es una necesidad que no fue comprendida. Por una parte estaba la dificultad de comprender quién era Jesús. Por otra parte estaba esa cuestión de prioridad. No solo los padres, sino otras personas. ¿Os acordáis aquellos que se acercaron al Señor y el Señor le dice, sígueme? Y dicen, sí, pero déjame primero que vaya a despedirme de mis padres. Y el Señor dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Otro viene y dice, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y el Señor le avisa, dice, mira, las aves tienen nidos, las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, o sea que piénsatelo bien si me vas a seguir. Y otro le dice el Señor que el que mira atrás no es digno, el que pone su mano en el arado si mira atrás no es digno. ¿Hasta qué punto otra vez es necesario? ¿Hasta qué punto? Es una necesidad no comprendida y a veces hay personas que no entienden palabras como Lucas, capítulo 14, cuando dice que si alguno no aborrece padre, madre, hijos y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Es un cuento que podemos leer o de vez en cuando ver en el sofá y pensar a ver, uy, qué bonito, qué profundo? No, eso es para nuestra vida. Es para que lo pongamos en práctica. Es una necesidad extraordinaria. ¿En qué sentido? No, todavía no es eso. Es una necesidad extraordinaria.
Jesús no siempre se comportó así, porque dice que volvió a Nazaret y allí estaba sujeto a sus padres. O sea que el incidente del templo fue una cuestión aislada. Pero una cuestión aislada, ¿para qué? ¿Qué propósito tenía que Jesús se perdiera por 3 días como mínimo, si contamos el primer día como parte de esos 3, que podríamos decir por 4 días? La enseñanza es hasta qué punto es importante dedicarnos a las cosas de Dios. Podríamos preguntar, si era necesario, ¿qué actitud debemos hacer? Por ejemplo, ¿es necesario que hagamos la declaración de renta? Sí. Yo llevo un par de años que la hago, pero sin darme cuenta he esperado a la última semana. Y una vez tuve problemas porque era ya tan pelado al último día que no me dio tiempo ni a transferirlo por internet, porque necesitaba unos códigos y ese día ya no se daban los códigos. Y es que, como es necesario, me encanta pagar Hacienda. ¿Hizo así Jesús? Como era una necesidad de dedicarse a las cosas del Padre, habrá que hacerlo, ¿no? Pues bueno, si es necesario, pues no. Cuando el Señor dice que en la casa de mi Padre era necesario estar, lo que vemos es que Jesús se quedó en Jerusalén y en el templo no por rebeldía, sino por interés. Vemos que si estaba sentado entre los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, que probablemente sus discusiones eran acerca de cómo entender la ley y cómo aplicarla. Era por interés genuino. Sus preguntas, sus respuestas, lo que mostraba era un interés sincero, real, dedicado a las cosas de Dios. No estaba jugando. Me acuerdo, cuando yo era jovencito, el pastor que teníamos muchas veces decía en su predicación: hermanos, que no estamos jugando a los apóstoles, no estamos jugando, estamos dedicando nuestras vidas, estamos a veces sufriendo pérdidas que a veces no podemos explicar, pero seguimos adelante por fe, aunque no lo vemos. Y la pregunta entonces viene, vale, esto es para el Señor. ¿Era necesario para el Señor estar en el templo, estar dedicado a esa enseñanza por ese año 12º importante para todo niño hebreo, pero sobre todo porque su padre, él era el Hijo de Dios y la relación que tenía con su padre era singular? Ahora, para el creyente, ¿qué cosas son necesarias? Sí, todo es necesario. Pero ¿qué cosas son necesarias? ¿Por qué cosas pagas o pago? ¿Por qué cosas soy capaz de sacrificarme hasta el punto que duele? Dice David, ¿no? No ofreceré delante del Señor cosa que no valga. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a obedecer si eso nos cuesta un precio? Bien, quiero tratar algunas cositas en los pocos minutos que me quedan. En primer lugar, hay cuestiones que pertenecen a los planes de Dios y esto debe cumplirse sí o sí. La verdad es que esta expresión de que es necesario que estén las cosas del Padre, esa es una palabra muy pequeñita, es dei, que se utiliza en el Evangelio de Lucas en muchas ocasiones y nos habla acerca de
cosas de la misión de Jesús que era necesario que se cumplieran. Por ejemplo, Mateo 16, 21, que también se menciona, Lucas 9, 22, Lucas 17, 25, Lucas 22, 37, Lucas 24, 7 y Lucas 24, 44. Dice, desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Hay cosas que eran necesarias. Cuando el Señor Jesús dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, no estaba pidiendo huir del sufrimiento físico de la cruz. Estaba expresando su reticencia a convertirse en pecado por nosotros, a ser hecho pecado por nosotros. Estaba mostrando su reticencia a ponerse en el lado opuesto de aquel, de Dios Padre, que había tenido comunión por toda la eternidad. Pero era necesario. Juan 29, por ejemplo, leo algunos versículos. No habían entendido los discípulos la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y dice Hechos que era imposible que la tumba le contuviese. ¿Por qué? Porque era el autor de la vida, porque en Él no había pecado. Porque si murió y padeció por el pecado, no era por el que Él había cometido. Y por tanto, cuando terminó, cuando dijo consumado es, la muerte no tenía nada que requerir de Él como persona. Y la tumba no podía contenerle. Y el Padre lo levantó de entre los muertos. Ahora, ¿eso qué nos dice a nosotros? Pues que hay cosas que deben cumplirse y a veces nos pueden hacer sufrir, pero hemos de entender, hermanos, es necesario. Por ejemplo, Mateo 24, 26, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. O sea, si oís que vienen guerras, rumores de guerras, con toda la miseria, con toda la destrucción que eso supone, no os turbéis, no os confundáis como que Dios se ha olvidado o que sus promesas no tienen validez. No es eso. Dice, es necesario que todo esto acontezca. Es necesario. Dijo el Señor antes de la cruz a sus discípulos, ¿acaso piensas que no puedo orar ahora a mi Padre y Él no me daría, podríamos decir ahora, más de 12 legiones de ángeles? ¡Guau! Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Entonces, hay cosas, hermanos, que no podemos decidir, no está en nuestro control, algunas de las cuales nos pueden inquietar. Dice, por ejemplo, Hechos 14, 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Cuando nos vienen pruebas, no es como una infección ajena a nosotros, es que es necesario. Porque estamos en un mundo de pecado. Y es necesario, no es opcional. Entonces, hermano, no te turbes, no te confundas, agárrate a la cruz. Como dice Pablo, echa mano de la vida eterna. Entiende que hay cosas que no son de nuestra elección. Y es necesario que así sucedan. Dice, es preciso, es la misma palabra, 1 Corintios 11, 19, el apóstol Pablo, es preciso que entre vosotros, en la iglesia de Corinto, haya disensiones o divisiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados, los que realmente son creyentes. Qué duro es cuando en una iglesia hay una división. Pero en este caso, dice Pablo, es necesario.
¿De verdad, Señor, es necesario? Pero son cosas que no podemos controlar, que Dios tiene en sus planes. Y lo que debemos hacer es, Señor, ayúdame a permanecer en la fe, a no ser conmovido, porque si tú lo has escogido, si forma parte de tus planes y yo no tengo nada que poder variar en eso, pues ayúdame a aceptarlo, porque un propósito tendrás. En segundo lugar, hay cuestiones que son parte necesaria de lo que profesamos. Por ser creyentes, hay ciertas cosas que no son opcionales. Si el Señor dice, sed santos porque yo soy santo, el Señor quiere decir algo. Si dice, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, no te engañes. No te engañes. No podemos vivir en fornicación, no podemos robar y pensar que no pasa nada, que somos creyentes. No te engañes, no me engañe, porque no es así. Hay ciertas cosas que, si somos creyentes, viene con nosotros. Me acuerdo muchísimo de, no sé cómo se llama, el hermano de José Calles. Una vez que estábamos en la campaña, ¿y cómo? Bartolomé, gracias. Normal que no me acordara, es un nombre común. No, pero también le conocí muy poco. Pero estábamos dando testimonio en las Ramblas y me dice, sí, es que es necesario dar testimonio. Y lo dijo de una manera que dije, ¡buah! Ya lo sé, a mí me encanta, pero qué cierto es y qué pocas veces he escuchado eso. Si somos creyentes, dice Marcos, es necesario que el Evangelio sea predicado antes de la venida del Señor a todas las naciones. Ahí estamos nosotros. Como creyentes hemos de dar testimonio. Es una necesidad. ¿O esto no va con nosotros? Dice, por ejemplo, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y algunos ya en diferentes siglos, en el siglo IV y luego en el siglo IX, hubo las disputas por la iconoclastia, por a ver si es legítimo o no tener estatuas. Y la defensa de las estatuas era, hombre, es que cuando tú pones una estatua, un crucifijo allí, que parece que está sangrando con esas miradas, es que provoca la devoción, entre comillas, de la gente. ¿De verdad? Entonces, ¿por qué Dios dijo que no? ¿Qué es necesario? Dios es espíritu y es necesario adorar a Dios. No por imágenes, no por costumbres, no por horarios, sino en espíritu y en verdad, en honestidad, en integridad. Un versículo que me ha llamado muchísimo la atención. Me voy a tomar 5 minutos más porque he empezado 10 minutos después hoy. Un versículo que me ha llamado poderosamente la atención, Hechos 20:35. Dice Pablo, en todo os he enseñado que trabajando así se debe, y esto es muy suave, pero la palabra en griego es dei. Es necesario ayudar a los necesitados y recordar las palabras de Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Sabéis que los metodistas en el 1700 eran creyentes esforzados que no se contentaron con la iglesia profesante anglicana, sino que se reunían para el estudio de la Escritura, eran estudiantes, gente muy industriosa, y uno de los pilares de esos primeros metodistas, de Juan Wesley, Carlos Wesley, John Whitfield, etc., que John Whitfield no sería luego considerado metodista, pero ¿sabéis cuál era uno de sus pilares? Apartar dinero para ayudar a los pobres, en el nombre del Señor, por supuesto. Hay otras cuestiones que también forman parte de nuestro llamado personal y subjetivo. Hasta ahora no hemos hablado de necesidades autoimpuestas, sino necesidades que
el Señor tiene en su voluntad y necesidades coherentes con nuestra naturaleza como creyentes. Pero hay otras que debemos tomar. Por ejemplo, Pedro, Hechos 5:29, respondió ante sus acusadores y les dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Es eso una necesidad objetiva? No, tú puedes escoger. Pero es una necesidad que tú, si quieres ser creyente, quieres ser fiel al Señor, quieres seguir adelante caminando con Cristo, te lo tienes que imponer, lo tienes que asumir como algo a lo que tú te comprometes. Otro versículo que me llamó la atención dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene, y esta es la palabra dei, cómo es necesario conduciros y agradar a Dios. O sea, os tenéis que plantear vuestra conducta y vuestra vida, si queréis agradar a Dios, como una necesidad. Y Pablo habla en estos términos de que debían imitarle. Era una necesidad como creyente, era un requerimiento, no era una opción. Ah, no, Pablo hace así, pues él que haga lo que quiera, pero yo pues no. Porque vosotros sabéis de qué manera debéis imitarnos, dice el apóstol Pablo usando esta misma expresión. Por último, hay necesidades que se convierten en tales por objetivos que nos hemos marcado o que debemos marcarnos. Por ejemplo, para ser salvo, Hechos 16:30, el carcelero le dijo a Pablo y Silas: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Era una necesidad? Si no quería, no hacía nada. Pero si quería ser salvo, había algo que hacer. Había un requisito: creer en el Señor Jesucristo. Dijo el Señor: os es necesario nacer de nuevo. No es una opción. El Evangelio no se contagia como si fuera un catarro. El Evangelio se decide con toda el alma, con todo tu discernimiento, con toda tu voluntad, todas tus emociones. Toma todo tu ser a aceptar a Cristo. No hay atajos. Dice, por ejemplo, es necesario orar y no desmayar. Y esta conexión de estas dos palabras nos lo aclaran. Para no desmayar hay que orar. Entonces, ¿quieres no desmayar? Ora. Y si tu vida de oración es flojita, no te sorprendas que luego viene una prueba y desmayas. No aguantas, porque tu vida interior con Dios no está cultivada y no sostiene los vientos, las lluvias. No lo sostiene, no aguanta. Es necesario orar y no desmayar. Lo escribe Lucas de parte del Señor. Dice Romanos 8:26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y fíjate, ¿qué debilidad es? Porque ¿qué hemos de pedir? Lo que es necesario no lo sabemos. ¿Sabes que hay ciertas cosas que es necesario orar por ello? Y que a veces nos podemos despistar y el Espíritu Santo nos ayuda. Otras cosas que debemos hacer: si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. ¿Sabes que hay cosas que es necesario que sepas como creyente? Dices, no, es que venir a la escuela dominical es para otros. Yo ya hace muchos años que soy creyente. ¿Estás seguro que no es para ti? A lo mejor sí. Y es necesario
saber, conocer ciertas cosas. Dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y el verbo aquí griego es planear. Es sin esfuerzo, parece que te dejas caer y vas cayendo de un sitio a otro. No, nosotros, nuestra necesidad es enfocarnos en las cosas de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, si tú doblas tus rodillas y oras, es porque crees que Dios te corresponde y te satisface en ese deseo de comunión. Luego la Escritura te dice no, que es que Él es el que te ayuda y el que produce en ti el querer y el hacer, pero qué importante es planteárnoslo como una necesidad. Y por último, puesto que todas estas cosas, hablando de lo físico, ha de ser deshecho, ¿cómo no debemos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y otra vez, esta palabra de deber es necesario, es una necesidad. Terminamos, hermanos, con un texto que me ha gustado para hablar de necesidades. Os es necesaria, y en la versión 60 pone paciencia, pero en griego permitidme que ponga perseverancia, porque la palabra no habla de una paciencia en el sentido de soportar, sino habla de una paciencia en el sentido de tesón, de mantener la actividad a pesar de las pruebas, que es la perseverancia. Porque os es necesaria la perseverancia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Qué es necesario? Como congregación, hermanos, hablo para nosotros. ¿Qué es necesario? Si me permitís, y lo siento mucho, me está costando mucha angustia de corazón el pensar que en unos meses no podré participar en la misma manera o trabajar en la misma manera entre vosotros. Pero yo creo sinceramente que una necesidad nuestra como congregación es comprometernos a ser uno en nuestras actividades, uno en nuestra vida de iglesia. Debe desaparecer eso de que, en el tablón de anuncios dice que el domingo hay no sé qué, ya veré. Eso nos hace daño. Lo que he dicho antes de la escuela dominical, no puede ser, hermanos, que los niños no tengan ninguna continuidad de saber que la iglesia es necesario estar en los negocios de mi padre. Y como es necesario, mis padres me llevan para que aprenda la palabra. Y es una fidelidad. Que una vez, un domingo no estás porque tienes una cosa que hacer, está bien, pero la excepción es que faltes. Lo que no podemos permitir es que la irregularidad sea la normalidad. No, hermanos, debemos ser un cuerpo. Y si tenemos que reducir actividades, las reduciremos. Pero cuando hagamos algo, ahí estamos el 80% de la congregación como mínimo, y no el 30%. Que el Señor nos ayude.